Bueno, continuamos con encuentro con la comunidad educativa, informe y análisis sobre la realidad de los provisionales. Tenemos como invitados a Alba Marina Sierra, secretaria de la Organización y Formación Sindical de la ADE, Andrés Ballén, secretario general de la ADE, Cristian Rentería, docente provisional delegado a la Asamblea de la ADE y Miguel Ángel Pardo Romero. Y está también Jesucita Peña Palacios, docente del Departamento de Antioquia. Bueno, muy buenos días a todos los invitados. Iniciamos con Alba Marina Sierra, secretaria de la Organización y Formación Sindical de la ADE. Alba Marina, muy buenos días. El tema de los provisionales con respecto a la estabilidad laboral reforzada para las mujeres en embarazo. ¿Cuál es la orientación o aclaración a seguir con las profesoras y su continuidad en los cargos docentes? Muy buenos días para todos. Gracias por la invitación, Encuentros Pedagógicos. Bueno, lo primero antes de iniciar es hacer un llamado a toda la comunidad educativa y a los provisionales a la unidad. El crear sindicatos paralelos o crear una serie de grupos no nos garantiza que haya una estabilidad laboral. Aquí es muy importante la unidad tanto de las filiales y articular ese plan de contingencia con nuestra federación. Entonces, eso es lo primero porque a mí me parece importante, se están creando falsas expectativas y promesas a los compañeros provisionales y eso no está bien, no es honesto por parte de algunas personas que así lo están haciendo. Bueno, con relación al tema, porque hemos recibido varios casos en nuestra organización con relación al tema de que han venido sacando compañeras que están en embarazo. Es importante, hay varias sentencias de la Corte Constitucional, pero también está el Código Sustantivo del Trabajo. Y tenemos que orientar a las compañeras cómo ha sido el proceso, porque el proceso es individual, cada caso es diferente, no podemos generalizar, pero sí podemos dar unas pautas y unas orientaciones que les sirvan a nuestras compañeras para decir, si a mí me está ocurriendo este caso, si a mi amiga, si a otra compañera en otra región, en esta filial, está ocurriendo esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Creo que deben ser orientaciones claras y precisas. En ese caso hay varias situaciones y es el tema de el Código Sustantivo del Trabajo en los artículos 239, 240 y 241, donde es muy claro manifestar en los numerales que ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo. Están sacando maestras en embarazo sin ningún requerimiento, con documentos ilegalmente constituidos en relación al despido, porque este despido afecta la motivación que tiene que ver con toda la situación económica del embarazo y luego, como lo ha dicho la Corte Constitucional, del derecho al mínimo vital. Entonces, es importante que leamos estos tres artículos que se recogen en la necesidad de que siempre el patrón tenga una justificación real dada por una autorización de un inspector de trabajo o un alcalde municipal. El empleador, para darle por terminado el contrato, debe oír, escuchar la justificación de la trabajadora y practicar las pruebas contundentes solicitadas para la revisión desde el Ministerio de Trabajo por un inspector de trabajo. Eso no se está haciendo. Se están sacando las provisionales en embarazo sin ninguna justificación real. Para que las secretarías de educación lo hagan, deben presentarle a la maestra la autorización del inspector de trabajo. Eso es independiente de que seamos trabajadores públicos o no, porque entonces se ha dicho que es que nosotros tenemos otra connotación. No,
Las sentencias de la Corte y las sentencias unificadas son para todos, igual el Código Sustantivo del Trabajo. Hay que mirar la sentencia de la Corte Constitucional que recoge estos 3 artículos, que es la sentencia C-470 de 1997, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez, donde ratifica todo lo anterior, especialmente el artículo 240, que para la terminación de un contrato es necesario el permiso previo del inspector o funcionario del Ministerio de Trabajo, quien no reemplaza a un juez, porque hay también acciones de tutela que se pueden dar y es el que determina ese juez. Pero inicialmente, si no cumple con estos requisitos, el juez debe también mirar todo el tema de la jurisprudencia y las sentencias. Hay una sentencia también muy interesante que inclusive tiene mayor rango, que es la sentencia unificada 070 del 2013, donde revisa de manera muy interesante 33 casos de mujeres despedidas en estado de embarazo que fueron desvinculadas laboralmente y han solicitado a los jueces de la República la protección laboral reforzada constitucional. La Corte ha revisado estos 33 casos de manera muy independiente del tipo de contrato, sin tener en cuenta el tipo de contrato, ha revisado estos 33 casos de protección en función de lo que tiene que ver con las condiciones de las mujeres en estado de embarazo. Y ha sido interesante ver cómo la Corte Constitucional en esta sentencia efectivamente establece la necesidad de la estabilidad laboral y sobre todo de la protección de la mujer y de la maternidad y del hijo que está por nacer. Entonces es interesante ver cómo la Corte Constitucional dice que se debe evitar la discriminación y crear condiciones económicas para que pueda enfrentar con dignidad el evento del estado de embarazo y el nacimiento de su hijo. Entonces, no es necesario tampoco comunicaciones escritas. Siempre el trabajador ha dicho que no. Si a mí no me comunicaron de malas, se termina la contratación. Pero la Corte Constitucional en esta sentencia incluso dice, eso no es necesario. No es necesario por escrito, el empleador, perdón, tiene que garantizar el derecho a la protección. Entonces yo creo que cada caso es muy particular y que hay que mirarlo, analizarlo, revisarlo para que efectivamente este derecho constitucional derivado del derecho a la estabilidad laboral reforzada se pueda denunciar en el caso en que toque hacerlo, se pueda reclamar con las condiciones necesarias a través de un derecho de petición o si es necesario ir hasta los jueces con una acción de tutela. Entonces, creo que es importante que esta sentencia la leamos, la analicemos, porque la Secretaría de Educación, por lo menos en el caso de Bogotá, pues ha mencionado esta sentencia en una parte y ha dicho que efectivamente se le deben dar las condiciones en las prestaciones sociales, pero se debe desvincular a la maestra. ¿Qué dice la sentencia en otro lado? Dice no, se debe dar la garantía de que se mantenga, pero tiene que ser a través de lo que tenga que ver con la certificación de un inspector y una autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces yo creo que es importante que las maestras provisionales tengan claridad y se lean esta sentencia tan importante y otras sentencias que hay múltiples para la protección de lo que tiene que ver a las mujeres en embarazo. Gracias, Alba Marina. Antes de pasar a la profesora Jesucita, quería yo hacerte dos preguntas muy corticas, así muy concisas. Una es, hay una profesora que dice, yo estoy en proceso de adopción y ya me salió y me dicen que yo tengo los mismos derechos de las mujeres en embarazo. Esa sería una. Y dos, los que están en incapacidad médica por tratamientos de enfermedades catastróficas, ¿también los pueden desvincular?
Bueno, en los mismos derechos de la persona que está en proceso, si está en proceso, todavía no ha adquirido ese derecho. Lo adquiere en el momento en que ya se le da la certificación, se da la documentación legal y requerida para que adquiera el derecho. En ese momento, pues desde la norma, desde la legalidad, se le dará la protección como cualquier otra madre que tenga a su lactancia, a su licencia. En cuanto a las enfermedades catastróficas, mira que esta semana he recibido casos muy dolorosos. De verdad que uno no entiende cómo las secretarías de educación desvinculan y no tienen en cuenta, inclusive en esto de retén social, sacaron, no sé específicamente cuántos maestros de los listados, ahora dicen que por ejemplo en Bogotá son 1.712 de 1.800, pero sí veo que hay irregularidades en el tema de la verificación de todo lo que tiene que ver con la documentación. Hay maestros que inclusive pensaría yo que están en un estado de terminal, algunas están en estado muy avanzado de procesos médicos de cáncer y otros con discapacidades bastante severas y la Secretaría de Educación los ha desvinculado de ese tema de las enfermedades catastróficas. Entonces, aquí nos toca exigir la revisión de estos casos en particular. Hay otro grupo de maestros que desafortunadamente, y a pesar de que por lo menos desde la ADE hicimos bastante divulgación, hicimos reuniones, estuvimos pendientes de los compañeros para que radicaran los documentos, no lo hicieron. Este es un grupo y yo pienso que es un grupo importante y grande de maestros y se habría que mirar también los casos particulares, pero yo creería que independiente de que la Secretaría de Educación ya expidió ese listado con los 1.712 maestros, hay que seguir exigiéndole a la Secretaría que revise los casos, que siga recibiendo los casos a pesar de que ya se terminaron los términos. Sí, ese desafortunadamente fue una falla de algunos maestros, pero yo creo que de verdad hay casos humanamente muy difíciles que uno no sabría cómo se siente uno impotente ante esta situación, porque de verdad esta semana he recibido tal vez unos 3 casos donde las situaciones son muy críticas, pero los compañeros no radicaron sus documentos. Yo les he dicho, háganlo de todos modos, después de que se haga la respuesta al derecho de petición, pues se mirará si es posible hacer otras acciones jurídicas que puedan permitirle que la Secretaría por lo menos revise unos casos particulares que son muy delicados en este momento de salud y de tratamientos médicos. Muchas gracias, Alba Marina. Invito Con a gusto. la profe Jesucita Peña, docente del departamento de Antioquia. Muy buenos días, profe Jesucita. En Antioquia, ¿cómo está la situación de los docentes provisionales con respecto a los acuerdos planteados por el ministerio? Muy buenos días para todos. Como ya se dio, mi nombre es Jesucita, una de las líderes que venimos trabajando de la mano con el Ministerio FECODE ante esta problemática de los maestros provisionales. Acá en Antioquia por ahora se hacen las audiencias, acá las secretarías pues tuvieron la recesión de lo que es el tema de retén, de estabilidad reforzada, de esos documentos de cada maestro. O sea, acá tenemos ciertas inconformidades de pronto en cuanto el retén, debido a que se pueden haber movimientos, pero es después de que ya cada maestro que haya ganado el concurso esté ubicado. Entonces la preocupación es en cuanto a aquellos maestros que tienen ciertas enfermedades o cumplen con los requisitos como tal que expide cada secretaría en cuanto a retén,
¿En qué momento serán reubicados? ¿En qué momento? O sea, porque es que se está como en el stand-by de que no sabemos cuándo y qué hacer en ese lapso de tiempo, porque es que hay necesidades en todo. O sea, acá la Secretaría se está llevando bien el proceso en lo que es el llamado a los que han ganado su concurso a presentarse a las audiencias y todo, pero nosotros los maestros provisionales es el cumplimiento a la circular. Hablando con el ministerio en las mesas que hemos tenido, se dice que la circular cuando las emiten son de carácter prácticamente voluntario, si la Secretaría quieren o no cumplirla, una circular. ¿Sí? ¿Cuánto nos gustaría a nosotros que cuando se hay esas mesas y lo que se emita en una circular se pueda dar cumplimiento obligatorio? No sea pues como decir que es si la Secretaría pueden o no adoptarlas. Entonces, ese es como nuestro llamado a que nuestra federación nos acompañe también, así como lo han venido haciendo. Hablo a nivel nacional, porque esta es una problemática general para todos los maestros provisionales, tenemos mesas de trabajo, pero todos los departamentos tenemos esas inquietudes, porque cada día nos están desvinculando y el proceso está allí. Entonces, decirles pues de que con el ministerio está a las puertas, de que se han sentado, estamos viendo que es un gobierno del cambio como se ha planteado, y hay esa voluntad de diálogo, pero acá en las regiones a nivel nacional es donde se cambian ciertas pautas. Qué bueno sería de que como se emita desde el gobierno, las circulares sean también directamente tenidas en cuenta como está en la circular. Eso pues sería como, pero en Antioquia como tal, por ahora, considero que hay que esperar que pase toda esta etapa, digamos, de las audiencias y yo me cuestiono también de que no debería haber audiencia primero antes de reubicar a aquellos maestros que tienen unas condiciones especiales de retén. ¿Sí? O sea, deberían era primero proteger, porque hay cosas que de pronto se puede decir que se le garantiza la salud a aquel maestro que esté enfermo, pero con garantizar un servicio a la salud, ¿qué va a pasar con la alimentación? ¿Qué va a pasar con ese transporte si ya no está vinculado? Y esperar tanto tiempo a ver cuándo será nuevamente vinculado. O sea, esto es una cosa que la verdad, o sea, desde mi visión humana, diría que el concurso como tal, sé que los maestros que ganaron el concurso tienen su derecho, pero no debería primar por encima de lo que es la salud de otro compañero maestro, no debería primar esto. Creo que la vida es más importante que cualquier otra cosa. ¿Sí? Así es, mi profe Jesucita, y era lo que nos comentaba Alba Marina hace un momento, y nos está pasando en varias, no solamente en Antioquia, sino yo creo que en todas las regiones está pasando estos atropellos contra los docentes provisionales que no se están viendo estas minucias que ya se habían negociado, pero que no se han tenido en cuenta. Le doy la palabra a Cristian Rentería, docente provisional delegado de la Asamblea de la ADE. Cristian, muy buenos días. Ya nuevamente te damos la palabra, profe Jesucita, y a Miguel para que nos aclare esas cositas. Cristian, ¿cómo está la finalización de labores para los docentes provisionales? Esa tragedia de esta administración en la ciudad que improvisó durante todo el periodo y que desesperanza en medio de una política que se vaticina peor que la que sale, ¿no? O sea, lo que nos viene es duro. Arriba no es nada mejor. Cristian, muy buenos días. Muy buenos días para todos, muy buenos días para la amable audiencia, buenos días compañeros. Pues sí, bueno, yo soy Cristian Rentería, docente provisional, delegado a la Asamblea de Delegados
y delegadas de la ADE. Es importante hablar dos cositas que decía la compañera Alba Marina y lo decía Jesucita, y también pues ahorita nos lo comentaba Heidi, y es tener claro varias cosas. Primero es que nosotros los docentes provisionales no estamos peleando por quitarles a los compañeros que están en mérito, hago la aclaración, los que vamos a salir o los que saldrán, debemos de tener en cuenta que lo que estamos luchando es por volver o por mantenernos en las vacantes en condiciones mejores en las que estamos en este momento, ¿sí? Y pues voy a dar algunos datos curiosos. El primer dato curioso es que el día de ayer salieron alrededor de 1.200 plazas para preescolar, ¿cierto? Donde se nombraron o donde se van a nombrar 830 personas que están citadas en la lista elegible. Quiere decir que ahí van a quedar alrededor de 400 plazas, entre 300 y 400 plazas alrededor van a quedar ahí. Pero también es importante que la Secretaría de Educación ya dé a conocer la lista de retén social en el orden, ¿sí? Tanto por áreas como el orden de las personas que están ahí. ¿Por qué? Porque es que hay una incertidumbre muy grande para todos los compañeros provisionales debido a que no saben qué pasar, ¿sí? Salió una circular hace casi un mes donde dice que no se van a hacer las prórrogas, pero que las vacantes que no se cubran van a continuar el próximo año. Sí, ok, pero eso es importante que ya se saque el acto administrativo donde se diga, bueno, mire, ese es el listado del retén social, ese es el orden del retén social, esas son las áreas que se van a dar el retén social, porque no puede salir únicamente del ejercicio juicioso que realizamos desde el sindicato, donde sabemos que, por ejemplo, de las áreas ofertadas de ciencias naturales en química, que habían 45 vacantes, de las cuales 21 eran de proyecto, pero que de ahí casi alrededor de 5 o 6 compañeros ya estaban en propiedad, entonces van a quedar más o menos alrededor de 26 plazas, un poco más, casi la mitad, ¿cierto? Entonces es importante que la Secretaría de Educación empiece a decirnos, bueno, señores, de tal área quedan estas plazas, el orden del retén social, para que se dé claridad, porque pues el mérito es muy crudo, ¿sí? El mérito es muy crudo y la reubicación pues se tienen que garantizar. Ya la ADE puso en conocimiento de la Secretaría de Educación un plan de contingencia, ¿sí? Y es importante que no se vaya a desfinanciar también la Secretaría de Educación, ¿sí? Los recursos de la Secretaría de Educación que no se sigan desviando para terceros, para los convenios, para las cajas de compensación, y que más bien con esos dineros volver a invertir en los proyectos para poder ampliar la planta docente y asimismo garantizar la estabilidad de los docentes provisionales. Entonces, la situación ahorita de esta alcaldía que sale muy fuerte, y lo que viene el próximo año son años de lucha con esa nueva administración que viene. Así es, Cristian. Y Andrés nos puede complementar ahí un poco contándonos qué ha pasado con las mesas de diálogo con la Secretaría de Educación respecto a este tema, ¿no? De estas propuestas que planteó la ADE, si han sido recogidas y qué va a pasar con que no han salido las listas de retén. Bueno, claro que sí, Heidi. De nuevo, muy buenos días para todas las personas que nos siguen a esta hora y que nos verán en diferido. Retomo entonces con lo del retén. El asunto del retén fue bastante discutido en Bogotá. Nosotros tuvimos chance de incluso lograr que se ampliara el plazo para la entrega de la documentación cuando descubrimos que el plazo era menor, era un plazo realmente ilógico, de una semana y media más o menos para subir papeles, cuando en el caso de los maestros y maestras que necesitaban certificar discapacidad o enfermedad catastrófica, el trámite más o menos dura como 3 meses para que le certifiquen a una persona. Entonces, en ese momento tuvimos la discusión, tuvimos que hasta que sentar a la Secretaría de Educación con los prestadores de salud, con alguien de la previsora, para que por fin entendieran que no puede una persona, ¿cómo le dan un plazo a una persona de semana y media
para certificar una cosa que en los papeles dura 3 meses. Entonces, se logró en ese momento que con una evidencia, una certificación, valga la redundancia, de que está en proceso su certificación de discapacidad o de enfermedad, pues se lo valieran para el retén. Logramos que ampliara como 2 semanas el plazo. Ese listado ya está, ya existe, ellos ya saben a cuántos, ya lo habían mencionado antes, en ese momento hay unas 1.712 personas a quienes se les validó su condición de retén social, de más de 1.900 que radicaron la solicitud. Nosotros le decimos a la Secretaría, por favor, publiquen el listado. Nos dicen, no podemos por manejo de datos, por el tema de habeas data y toda esa cuestión, eso aparece un listado con las cédulas y con si cumplió o no con ciertos requisitos. Nosotros le decimos, bueno, si no la quieren publicar por ese manejo de la información que ustedes están diciendo, pues entonces, por favor, envíenle a cada persona, y eso lo hablamos hace una semana y media, una semana larguita, se suponía que el término de semana ya debían estar diciéndole a cada maestro o maestra a su correo electrónico le vamos a enviar. Eso fue que se comprometieron, les vamos a enviar el concepto de si se les validó o no se les validó por que no cumplieron los requisitos en el asunto del retén social, pero les dijimos tengan la decencia de decirle a las personas, porque eso es una incertidumbre muy complicada en este momento. Se han comprometido a eso. También algunas personas se quedaron por fuera porque el enlace generado por la Secretaría tiene un tiempo de caducidad. Entonces, si, ante la inactividad, como en muchas otras aplicaciones, ante un rato de inactividad, se cerraba el aplicativo y ya no permitía volver a entrar porque decía que ese número de cédula ya fue, o de usuario ya fue utilizado. Entonces se logró que a las personas a quienes les puedan, ellos mismos dijeron, sí, aquí podemos rastrear quienes trataron de acceder al sistema. Ah, bueno, pues les decíamos, hay gente que en ese lapso de tiempo radicó en físico porque ya el sistema no nos dejó ingresar. Recíbanos. Y en general ustedes deben recibir a todas las personas que no habiendo manifestado su situación, pues la tienen. Ellos dicen, no, pero es que para eso se abrió un tiempo, un enlace, estamos en ese debate. Definitivamente, pues la orientación es que las personas que no lo hicieron, porque hubo gente que también ha manifestado que se olvidó, que lo omitieron enviar eso, pues radíquenlo ahí. Ese es un tema que sigue en discusión. Eso con lo de retén, y pues en términos generales nosotros pedimos que, por ejemplo, también se le, como decía Cristian, lo de cuál va a ser el orden. ¿Qué hemos pedido nosotros? Una caracterización. Díganos, Secretaría de Educación, cuántos maestros que son siendo de carrera ya, de nombramiento en propiedad, concursaron de nuevo y volvieron a pasar, para nosotros ir sabiendo cuántas personas se pueden reubicar en estas vacancias temporales de al menos el siguiente año, mientras están en periodo de prueba los que pasaron siendo ya de carrera. 2, díganos cuántos provisionales al servicio de la Secretaría de Educación pasaron el concurso. Todo eso es importante. Ahora también le dijimos, aclare en una circular cómo se van a proveer las vacantes, cuál va a ser el orden. Ellos, miren, la norma que dice el 915 en el tema de la provisión de vacantes para agotadas las listas de elegibles, que el orden es que ubican a la gente, que empiezan a agotar las listas de elegibles. Hay listas de elegibles que se agotan ahora pronto, otras sí van a durar quizás los 2 años, no lo sabemos. Pero cuando empiecen a ofertar esas vacantes que se generan para provisionales, lo que establece el 915 es que primero se le deben ofertar a las mismas listas de elegibles. Obviamente hay gente que está en la lista de elegibles, que está próximo, no va a tomar una provisionalidad porque está esperando ingresar. Entonces, listo, ya los que no tomen los de las listas de elegibles, pues entonces ahí viene en orden, entran los de retén social. Luego entran los de antigüedad. Nosotros peleamos muchísimo por el tema de que se valide, se valore la antigüedad y el arraigo de las personas. Y en eso conectamos con que solicitamos que se cerrara temporalmente, y también eso fue tomado en lo nacional, que se cerrara el sistema de selección de docentes, que es el aplicativo de Bogotá para la vinculación de provisionales, y en lo nacional el sistema maestro. Hay gente que dice, no, pero ¿por qué? Si a los que desvincularon ya no pueden volver a concursar. No,
los que ya fueron, ¿cuál es la petición de fondo de eso? Que no vinculen a esa gente nueva que no ha estado al servicio de la Secretaría de Educación, para que los que quedaron desvinculados, pero ya tuvieron un periodo al servicio de la Secretaría de Educación en Bogotá, pues puedan ser reubicados. Es eso, es bajo ese precepto de que sean vinculados nuevamente y reubicados. En todo caso, miren, nosotros aquí en Bogotá hicimos un plan de contingencia muy nutrido, unos 14 puntos bastante pensados, pero no se los inventó la organización sindical, ni más faltaba. Los créditos se los damos a las personas que han asistido a esas reuniones que hemos programado en diferentes momentos, que están en grupos de provisionales de WhatsApp, y recogimos un plan de contingencia que a la fecha no ha tenido respuesta. Habían quedado de darnos respuesta al cierre de esta semana, no tuvieron tampoco, fíjense, eso es una cuestión de voluntad política de parte de la administración distrital, no hay una respuesta oficial en este momento al plan de contingencia, que no solamente recoge esos puntos que acababa de señalar, sino que lo que busca es, en términos generales, recursos para proyectos, mientras se acaba de aclarar jurídicamente si alguien sí era procedente que la nación le metiera la mano al bolsillo de Bogotá con los recursos propios con los que financiaba proyectos. Que dicho sea de paso, desde que iniciamos esas mesas técnicas, lo primero fue decir, no se lleven la plata de los proyectos de Bogotá, en donde salieron perjudicados más de 1.800 maestros y maestras, que se los llevaron, que ahora pasan, esas vacantes, esas 1.800 pasaron a ser, ofertadas para vincular a maestros de carrera. Nosotros decimos, pero ¿por qué se llevan la plata? La nación dice, no, nosotros no, son 1.800, pero no los asumimos, que los pague la ciudad. Entonces, la pelea nuestra es recursos, continúan los proyectos, ¿no? Sí, sí, señor. Los proyectos continúan, sí, para allá iba, y gracias por mencionarlo, Heidi, porque es importante decir, nosotros denunciamos en esas mesas técnicas que rectores en diferentes partes de la ciudad empezaron a cerrar los proyectos. Se les volvió problemático el asunto, entonces la fácil fue, no, cerremos volver a la escuela o cerremos aulas hospitalarias, ya no los queremos. Entonces se le dijo a la Secretaría de Educación, miren, se los advertimos, se los dijimos, que las personas que ubiquen en eso no van a tener una estabilidad necesariamente en el sentido de mantenerse, de generar un arraigo, de estar ahí en su plaza tranquilos. Porque sobre todo que cuando están haciendo las ofertas no sale que es un proyecto sino como docente de primaria o docente de sociales o de área. Pero en ese momento ya empezaron a aparecer las descripciones de las vacantes. Hemos encontrado en las audiencias que sí, ayer comentaba que he estado en 2 sesiones de audiencias. Uno de los compromisos de la Secretaría fue decir, tal vacante es de tal proyecto. Eso está pasando, ya está pasando, pero fue porque lo requerimos como organización sindical, lo advertimos, dijimos, mire, van a empezar a sacar la gente de los proyectos y esos niños y niñas que hay que garantizarles su derecho a la educación a los niños que están hospitalizados con el proyecto de aulas hospitalarias, para las personas en extraedad con el tema de volver a la escuela. Y bueno, está lo de la media, está lo de bilingüismo, está lo de, bueno, aquí hay unos 8 proyectos que salieron afectados en ese sentido. Y claro, por ejemplo, lo que es inclusión, la dirección de inclusión entró en un momento en una contradicción con la dirección de talento humano, en el sentido de que inclusión empezó a detectar que estaban sacando los maestros de las vacantes, mandándolos, lo que tú estabas diciendo, estaba pasando, y en una reunión tuvimos esa tensión tan fuerte porque empezamos a decirle a talento humano, no es posible que un maestro con X característica de lenguaje que está asignado a la atención de niños hospitalizados, cuando llega al colegio hacen la fácil, lo ponen en aula regular y el proyecto empieza a desaparecer por sustracción de materia. Entonces, ahora que hemos estado haciendo en las audiencias, que los ubiquen en el proyecto y que les aclaren y les den esa particularidad de la vacante que van a escoger, y está pasando, en las audiencias se les ha dicho que la gente no entiende bien qué es aulas hospitalarias, entonces se les ha dicho, no, usted llega, su aula no va a ser aula regular, usted llega a un hospital a trabajar con personas que están padeciendo diferentes enfermedades. Bueno, eso... Gracias, Andrés. Vale. Vamos cerrando. Dale. Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de prensa de FECODE, muy buenos días. Cuéntanos cómo es el panorama a nivel nacional, porque tú has estado en la mesa con ministerio y nos puedes dar un panorama más amplio de qué está pasando con los provisionales y cuáles son las acciones
que se están tomando y así como la profe Jesucita, muchos tienen esas inquietudes. Micrófono, Miguel. Bueno, directora Forever, un saludo vital, fraternal y católico a ti, nuevamente al magisterio de la comunidad educativa y por supuesto a los compañeros de Bogotá, al compañero Andrés Ballén, a la compañera Albita y a Cristian, que además de estar en Bogotá ha estado presente en el tema nacional de provisionales, y a nuestra valiente Jesucita, nuestra vocera desde Antioquia en el Comité Nacional de Provisionales, y en una tierra donde se requiere y se ha hecho mucho país y nación por parte de los maestros, que es Zaragoza, en el Bajo Cauca. Entonces, en primer lugar, el saludo a todos y todas. En segundo, creo que vale la pena resumir algunas cosas y hacer algunos planteamientos a futuro. El primero, pues aquí todavía tenemos absolutamente claro que el tema, que nadie está proponiendo desconocer el concurso, que eso, docente, que eso fue producto de las campañas electorales y de manera irresponsable de algunos candidatos al Senado y a FECODE, que retrasó un proceso de búsqueda de acuerdos frente al particular y de sindicatos paralelos. Superado ese asunto, aquí lo que también hay que resaltar es que un drama en el cual se reconoce el concurso, no se reconoce el drama y se le está tratando de dar una salida muy deshumanizante. Yo creo que lo que se ha expresado aquí, el desprecio de la Secretaría de Educación teniendo recursos en caso de Bogotá, ¿sí?, al plan de contingencia de la ADE no tiene presentación, es decir, es un desprecio enorme a cualquier posibilidad y a cualquier salida. Y el retraso con que, por ejemplo, se reconoce para el magisterio el retén social. Este es un elemento que toca insistir porque era mirar el asunto de una manera en la cual dice que porque hay un régimen especial no aplicaba lo que le aplica a todo el planeta. Entonces, y el régimen especial no es, los maestros no son de carrera, por lo tanto no tienen régimen especial. Esos absurdos complican aún más el asunto y creo que entonces, dicho esto, nos interesa las salidas de manera inmediata, de mediano plazo y de largo plazo. Entre los de manera inmediata está así lo que se ha planteado aquí por Jesucita y por Andrés y por los compañeros y por Albita, es que tiene que haber un primer asunto y es el tema de ordenar el tema de lo del retén social, es decir, ponerlo absolutamente claro, establecer las prioridades. Es un aspecto inmediato. Segundo, el tema que también aquí ya se ha contado que es inmediato, es el tema de los reemplazos no va a ser de una sola. Hay partes donde la lista de elegibles está superada por los provisionales, por el número de necesidades. O sea que hay unos asuntos que hay que resolver. Tres, hay que establecer en ese sentido unos criterios, pero no solamente en ese punto, sino en el punto que paso a ver, que es el tema de manera inmediata, que es el tema de la definición por parte del gobierno nacional de reconocer proyectos actuales, porque no solamente los hay en Bogotá, sino experiencias hermosas donde el trabajo en las zonas periféricas rurales fueron expresados en la reunión pasada a nivel nacional y por supuesto los nuevos proyectos que ya hemos anunciado se requieren para el tema de garantizar el derecho a la educación, resarcir los efectos del confinamiento, incorporar a la política educativa los asuntos de paz, memoria, en educación, igualdad de género, transición energética. Es decir, se requiere rápidamente establecer eso y ser respaldado por un presupuesto, que es lo que tendremos que presionar el próximo 28. Estos son los puntos que nosotros insistiríamos y, por supuesto, un apoyo legal, como dice Jesucita, tiene que acompañarse de un acto administrativo nacional para evitar los atropellos que nosotros hemos observado y unas acciones legales que sí podemos desde ya frente a las arbitrariedades y atropellos. Entonces, dentro de los asuntos que el próximo 28 de octubre insistiremos desde FECODE,
todo caso, el próximo martes nos reunimos para finiquitar la propuesta. Será el tema de observar cómo es esa ampliación de planta y cómo puede ser respaldada financieramente para que los maestros y maestras, especialmente de las regiones que no, cuyos entidades territoriales no tienen el presupuesto, no es el caso de Bogotá. Bueno, continuamos con encuentros pedagógicos, esta sección tan importante que es el conversatorio sobre cómo van toda la realidad de los provisionales que ha pasado y cómo se ha continuado con estos procesos. Entonces, ya para cerrar, 2 minuticos cada uno, haciendo una conclusión. Jesucita, creo que tenías la palabra. ¿O Miguel? No, mira, bueno, para terminar, insistir entonces decía que el próximo 28, que es la reunión nacional entre de carácter tripartito, pues tenemos de insistir en que esos proyectos nuevos y los proyectos que estén, que no se contradicen con las listas de elegibles, pues tengan la posibilidad y sean respaldados financieramente. Y este es el aspecto inmediato central en la cual debemos garantizar y buscar un compromiso del gobierno. Ya posteriormente, simultáneamente, debemos hacer las dos cosas que hemos también propuesto: la convocatoria a un nuevo concurso en todos los niveles, áreas y modalidades educativas, donde se incluya el tema del reconocimiento de la experiencia de los maestros y maestras al servicio del Estado que han sido provisionales, e igualmente su arraigo. Y una propuesta que de Renovación hemos impulsado desde enero de este año, por escrito está, que tiene que ver con que también se financie un programa de formación que prepare a los maestros y maestras para ese nuevo concurso. Eso es a mediano a mediano plazo, y las propuestas, pero a corto plazo las que hemos resumido y las que requerimos que salgan adelante el próximo 28 de noviembre en la reunión tripartita que he mencionado. Tan. Gracias, Miguel. Jesucita, para cerrar. Bueno, compañeros, decirle a todos mis compañeros maestros provisionales que tengamos paciencia, fe en esto que se está haciendo, en cada una de las implementaciones de las mesas. Decirles pues de que estamos en la espera de la nueva circular que se va a emitir de la última reunión que tuvimos, que todavía no la han sacado, pero confiamos en Dios que va a traer buenas cosas. En la mesa que vamos a tener el 28, pues invitar a todos que vayan escribiendo sus criterios, porque es que el maestro provisional, yo creo que mientras haya concurso, siempre va a estar el maestro provisional y la lucha continúa. Entonces, pero es en aras que vamos a estar mejorando y que van a haber mejores garantías para un próximo concurso, porque eso es lo que nos falta, las garantías, que se respeten todos esos arraigos y que sea verídico todo lo que se diga de la comisión, y porque es que hay cositas que se nos pasan por alto desde la comisión, no se respetan esos arraigos. Pues, gracias por la invitación y ánimo. Estamos con toda en este proceso. Listo, profe, con el mejor ánimo y seguimos la lucha. Cristian y Albita, por favor. El alegato de cierre, como dicen los abogados. Bueno, ese cierre es una invitación muy importante y es a erradicar y a no fomentar esa desesperanza. Yo creo que hay mucha desesperanza y a veces hasta por los medios de comunicación. Entonces yo creo que hay que articular ese plan de contingencia muy bien desde las filiales con FECODE, ¿sí? Y que sea un plan de contingencia muy claro para un gran movimiento en defensa de los compañeros provisionales. Pero entonces necesitamos, es como que se puntualice desde FECODE ese plan de contingencia para todas las regiones, para todas las filiales. Y bueno, en este gobierno, aún más cuando podemos hacer las propuestas y propuestas de los proyectos, acordémonos de ese tema de la Cátedra de la Paz,
de la escuela Abraza la Verdad, de la justicia restaurativa, que es muy importante. Creo que las propuestas están y nos toca ponerlas encima de la mesa y la federación el 28 de noviembre. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Alba Marina. Y Andrés. Sí, Heidi, gracias. Y pues a todos los compañeros y compañeras provisionales en Bogotá, seguimos trabajando muy de la mano con ustedes. Este pulso nos toma también en un momento muy fuerte, que es el de la salida de la administración. Entonces ellos se refugian en decir, dejaremos los estudios técnicos, es que ya nos vamos. Eso, pues eso no tiene presentación de parte de una administración distrital que limiten sus respuestas a decir, como ya nos vamos, miren a ver cómo se entienden con la administración siguiente. Suena un poco a Poncio Pilatos esa respuesta, ¿no? Pues claro, eso es Jabón O mucho. Pilatos, entonces, Jabón Pilatos, muy famoso, sí, eso es. Entonces, en los días que nos quedan pues de este año e incluso el siguiente, es que no, aunque en este momento están en el empalme, este plan de desarrollo tiene vigencia hasta tanto sea el siguiente emitido con todo el proceso participativo que debe tener. Hay que seguir haciendo fuerza en el sentido de sacar, de ir a las calles, de salir en caso de ser necesario, acompañar a la organización sindical. Nosotros hacemos la parte política, hacemos la presión, manejamos las cifras, llevamos las propuestas, pero esto necesita pueblo. Entonces, así como el pasado 2 de noviembre hicimos un meeting y nos acompañaron algunos maestros, esperamos de tener que ir, de tener que estar allí haciendo presión, necesitamos que la gente no dude en salir. Así ya no tenemos estudiantes, ya no hay excusa para decir si lo requiriéramos, aunque ya estamos en cierre de calendario escolar, también es una cuestión que nos juega en contra, pero seguimos allí haciendo el trabajo que es nuestro deber como organización sindical. Entonces, mil gracias a todos y todas por escucharnos en esta momento. Gracias, Andrés. Miguel. No, gracias bueno. a todos. No, gracias a todos. Entonces, abrazo allá, Jesuita, saludes a toda Cleide, a nuestras compañeras de Zaragoza, ese equipo tan maravilloso de jóvenes y mujeres, además, en esa región del país. Allá estaremos nuevamente. Continuamos acompañando los procesos de los provisionales y continuamos la lucha por la dignificación de la profesión docente. Muchas gracias, Miguel, Andrés, Alba, Jesucita y Cristian, que le tocó irse a trabajar porque ese trabaja 24/7 también. Muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros.